Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra segunda clase de este curso básico de Kabbalah. Y el tema que vamos a tocar es la creación. ¿Cómo fue que se formó el mundo? Para esto vamos a compartir la pantalla. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, a grosso modo. Un resumen es que en la clase pasada vimos que vivimos en un plano con una realidad del 1%, en un mundo de ilusión. Tratamos de explicarlo de una manera medio, bueno, no medio, científica, en donde vemos que la materia no es materia en realidad, sino los átomos, siempre existe un vacío entre los átomos y el, el girar de los electrones hace que parezca que es materia, pero en realidad no hay nada como materia, todo es ilusorio. La plenitud en realidad se encuentra en el plano del 99%, cosa que pues no estamos en esa realidad, pero podemos ir accediendo a ese 99% de acuerdo a que nosotros creamos entre varios la masa crítica y hacer el esfuerzo para revelar luz. Es como vamos a ir pudiendo acceder o accesar a ese 99%. También hablamos de que la ley de la causa y el efecto, y que en realidad no existen las víctimas, sino que todo lo que vivimos es un efecto de una causa anterior que nosotros mismos creamos. Y todo esto no lo tenemos tan claro porque no nos acordamos de nuestras anteriores existencias, pero lo que pasa entre causa y efecto se llama misericordia. Es una oportunidad para resarcir un daño que se haya hecho. Esto es que nosotros pudimos haber actuado mal en algún momento y todo ese espacio que tenemos para recibir el efecto, todo ese espacio de tiempo, es para que de alguna manera la persona tenga como un chispazo de conciencia y rectifique lo mal que hizo y pueda hacer un cambio en el efecto y no llegue tan dura la cuestión, ¿no? Entonces, y estamos básicamente en un mundo de efectos, porque solo nos podemos conectar con lo que vemos, no vemos la semilla o el origen de las cosas, ¿no? Hay un dicho que dice, bueno, hay gente más bien que dice que ver para creer, y aquí es al revés, creer para ver. O sea, el trabajo que vayamos haciendo va a hacer que nosotros podamos ver más allá de las cosas físicas. Vimos el experimento de Emoto y cómo la intención de todos los que pasaban por donde estaban los botes de arroz podía cambiar dramáticamente la parte física de ese arroz. Bueno, ahora sí entramos en lo que es la creación. Y vamos a empezar por la definición que nosotros en Kabbalah tenemos de Dios. Dios es el infinito deseo de dar y compartir. No tiene cualidades negativas y tampoco tiene capacidad de castigo. No recibe nada, únicamente da. Es una fuerza dadora. Dios es infinito. A veces nuestra mente humana es como que no puede conceptualizar muy bien esto, porque, a ver, una sola frase, Dios es, fue y será, es difícil de entender. Infinito es un concepto en general difícil porque, como les explico, la mente racional hace que no podamos imaginar que no hay un principio y no hay un fin, que todo está en constante movimiento, pero o sea, no hay el inicio ni dónde va a terminar.
La luz infinita está expandiéndose constantemente y es una energía que no tiene sexo. O sea, el creador no tiene, no es femenino, no es masculino, es una energía nada más. No tiene forma humana, no tiene tampoco emociones humanas. O sea, cosa que nos confunde, porque si nosotros leemos la Torá o los escritos bíblicos, pues mucha gente se va con la parte literal y cuando lee que Dios manifestó ira o la ira de Dios o cosas así, la gente vive con el miedo de las reacciones de Dios, o sea, porque le ponen atributos que no tiene, como son las emociones humanas, propias de nosotros, sino de Él. Y decimos Él también pensando en que es hombre, pero tampoco es hombre, o sea, es Él porque es el Dios, pero se crea como una imagen en nuestra cabeza desde chicos, como que nos hicieron... nos crearon una imagen para que nosotros pudiéramos conceptualizar lo que es Dios, que es muy difícil de entender si no a los niños luego les explican como con una figura humana, ¿no? Pero en realidad no es hombre, no es mujer, es una energía. Y es la fuerza creativa del universo. Nosotros somos parte de esa energía divina, somos seres divinos, somos la única creación de este planeta que tiene una chispa divina del creador. O sea, ahorita les voy a explicar por qué, cómo fue que nos creó Dios. Nuestro rabino Philip Berg, que es de donde hemos estudiado esto de Kabbalah, nos dice que Dios no tiene emociones humanas, Dios no está sentado esperando algo o deseando que tú hagas alguna cosa. Dios es la fuente creativa del universo y tú eres parte de ese Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el creador o Dios nunca está esperando que nosotros le recemos o le hagamos algo porque Él no necesita nada de nosotros. Esos rezos, en alguna ocasión también comenté que en realidad todo lo que hacemos son manera de conectarnos con la energía de Dios, del Creador. No, Él no necesita absolutamente nada, 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 nada de nosotros. Ni está esperando que le rindamos pleitesía, ni que lo adoremos, ni que nada de eso. No lo necesita. Por lo tanto, quedar bien con Dios es amarnos a nosotros mismos. Y solo así realmente pertenecerás a esa magna fuerza creadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que como tenemos esa chispa del creador en nosotros, si nosotros nos aceptamos y nos amamos como somos, quiere decir que estamos amando y aceptando a Dios. Si hay alguien que no se acepta, que no se ama, que se ve en un espejo y no le gusta lo que ve, pues no está aceptando a Dios, no está amando a Dios porque no se da cuenta que es un ser divino igual que nuestro creador. O sea, entonces no hay en realidad compatibilidad energética con esa fuerza creadora, ¿no? Entonces ahí es cuando hay una desconexión. Bueno, somos la primera y única creación. Si Dios solo quiere compartir, aquí hay un problema. ¿Con quién comparte? Antes de la creación, Dios quería, bueno, tiene esa esencia de compartir y no había con quién compartir. Entonces Dios crea Kli. Kli es la vasija y es la única creación, porque esa vasija contenía absolutamente todos los reinos. La vasija es el alma infinita que contiene todo, los reinos donde eventualmente se va a manifestar toda la creación, o sea, el reino animal, el reino vegetal, todo, absolutamente todo está en Kli, en la vasija. Adam Kadmon. Dios se desdobla y crea esta vasija de su misma materia, o sea, de su misma esencia,
hace esta inteligencia distinta a él, pero con esa esencia, pero con la inteligencia de recibir. ¿Por qué? Porque necesitaba algo que recibiera todo lo que él quiere compartir. Entonces, esta vasija, este cli, tiene inversa en la inteligencia a lo que él es de dar. Nosotros fuimos creados con la inteligencia de recibir, para poder recibir todo lo que Dios quería dar. Bueno, este momento podríamos decir que es un momento de absoluta armonía y perfección, pues el paraíso, porque la luz baña a la vasija y cubre todas sus necesidades. Ein Sof. O sea, es el paraíso, el Ein Sof, donde estamos súper cómodos recibiendo todo lo que el Creador nos quiere compartir y Dios feliz de tener algo en donde poder dar todo lo que quiere dar. Bueno, los atributos en este caso es que la luz emana y la vasija recibe. La luz es deseo de compartir absolutamente y la vasija es deseo de recibir. Yesh me'ain, algo de la nada. La luz. Luz es la emanación primaria del Creador. La luz atrae a las personas correctas a nuestra vida. Nos da las oportunidades adecuadas, cura, da esperanza. Es la antítesis del caos, del dolor y del sufrimiento. Eso es lo que es la luz. Los atributos, seguimos, de la luz es compartir, causa, proactivo, en control. La vasija es de recibir, efecto, reactivo, bajo control de causas externas y no es causa de su plenitud. Esto es que el Creador siempre es proactivo y nosotros somos reactivos. Nosotros estamos esperando recibir y somos efecto de la causa. Y siempre reaccionamos a cosas externas. De un estado de perfección, como pasamos, de un estado de perfección, ¿cómo fue que llegamos a un mundo caótico? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Bueno, vamos a empezar explicando que llega un momento en donde la vasija se contagia de los atributos divinos del Creador. Un ejemplo que les puedo dar de esto es que la taza donde tomamos diario café, aunque la lavemos y demás, empieza a guardar el aroma del café. O sea, se queda la esencia del café. Esto quiere decir que nosotros, al estar recibiendo, al estar en una posición de estar recibiendo, llega un momento en donde los atributos del Creador se nos empiezan a hacer presentes también, y ahora resulta que la vasija, cuando estábamos en ese momento como vasija, ahora queremos compartir como Él. Ahora empieza a nacer en nosotros la esencia de Él. No, ya no nada más de recibir, sino de compartir. Y aquí sí va a haber un problema muy grande, porque entonces la vasija, ¿con quién va a compartir? Si Dios no recibe, Dios solo da. Entonces, ¿qué pasa? Que si la luz no recibe, ¿con quién compartimos? Y entonces se crea algo que se llama Lejen Bisayón en Kabbalah. En hebreo es el pan de la vergüenza. Nos sentimos mal cuando estábamos recibiendo sin tener la oportunidad de dar o de compartir. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes si reciben abundancia sin hacer ningún esfuerzo? Esto es lo que es el Lejen Bisayón. Recibir algo sin trabajar por ello. El tener resueltos todos los apetitos nos da espacio al deseo.
La vasija no hace esfuerzo por lo que recibe, pero además no puede compartir. O sea, ahí se crea un problema porque como no hace ningún esfuerzo por recibir toda esa abundancia, resulta que además no tiene ni para dónde poder desarrollar lo que empezó a desarrollar como esencia de su creador, o sea, las ganas de querer compartir con alguien. Y aquí es donde va o se da inicio al Big Bang o Tzimtzum. Bueno, todo el mundo ha escuchado alguna vez del Big Bang, ¿no? En esta cuestión, como la vasija no puede dejar de recibir porque muere, o sea, sin esa, todo lo que la luz nos daba, toda la luz que nos proveía el creador, pues es como nosotros existimos. Si el creador deja de darnos, pues no podemos subsistir. Y en eso es lo que les explico, queremos ser causa también nosotros y no solamente efecto. La vasija le dice a la luz no, o sea, ya no quiero recibir y solo recibe lo suficiente para vivir y propone que el resto lo tiene que ganar para poder desaparecer el pan de la vergüenza, el eje Visayón. La luz se contrae en ese momento y detiene el flujo divino y se crea el mundo físico. O sea, al crear el espacio físico aparece el concepto de tiempo. El creador hizo todo esto a petición de nosotros en realidad, porque nosotros no estábamos cómodos nada más recibiendo y dijimos, no, tenemos que hacer algo para ganárnoslo. Y en eso el creador deja un pequeño flujo de luz divino, porque si no, pues como les explicaba, hubiéramos muerto, desaparecido. Pero se contrae y hace que esto cree el mundo físico. La creación del mundo fue creado a petición de nosotros, como les digo, y la luz se revela a partir de nuestro esfuerzo. O sea, son nuestras reglas las que pusimos para poder revelar esta luz y ganárnosla, ¿no? El pan de la vergüenza es dañino para nosotros, o sea, la luz directa nos daña, no nos ayuda para nada. Y me ganó la luz es la luz indirecta a partir de ser afín con esta, o sea, a partir de un trabajo. Entonces, Olam, que es mundo, se puede también leer como Alem, que es desaparecido. La luz está escondida hasta ser revelada. O sea, si vemos, o sea, nosotros no podemos ver la luz tan fácil si no hacemos un esfuerzo para ganárnosla. No se revela si no hay un trabajo. Desde la perspectiva del sol, que siempre ilumina la luna, desde el sol siempre se ve que hay luz en la luna. Sin embargo, desde nuestra perspectiva en la Tierra, hay carencia de luz la mayor parte del tiempo. Creemos que no la hay, pero ahí está siempre. Ahí está siempre. Bueno, después de esto, en el Big Bang o en el Tzimtzum, que es una explosión tremenda de luz, se divide la vasija en muchas partes, vasijitas, dijéramos, más o menos, por decir algo, y cada vasija pequeña tiene dos partes, el polo positivo, que es el hombre, y el polo negativo, que es la mujer, o sea, somos la mitad de un alma, pero no quiere decir que por ser polo negativo, nosotras somos negativas y los hombres son positivos, no. Nos referimos a que el hombre es dador y la mujer recibe. Incluso en una relación sexual, ahí se ve el hombre da y la mujer recibe. Eso es a lo que nos referimos, no a que seamos negativas o sean positivos o no. Y para poder compartir, pues se crean estas dos partes de la vasija, ¿no? Un complemento
para poder hacer un trabajo entre dos, ¿no? Hay dos inteligencias en cada uno de nosotros y es el alma y el cuerpo. El alma es puro deseo de compartir y el cuerpo es puro deseo de recibir. Y siempre hay esta lucha entre el deseo del cuerpo y el deseo del alma. Lo que nos permite revelar luz es controlar la reactividad que tiene el cuerpo, lo reactivo que es el cuerpo. Eso es lo que nos diferencia de los animalitos. O sea, tenemos una conciencia y podemos hacer control de situaciones en las que reaccionamos. Y ese control que hacemos de esas, de esas situaciones en donde controlamos las reacciones, hace que revelemos esa luz. Esto quiere decir que el alma debería de estar al servicio del cuerpo y no el cuerpo del alma, o sea, sino que deberíamos de ser más parte de co-creadores y no reactivos, reaccionarios. No sé si me expliqué, pero es un poquito confuso todos los términos, pero espero que se entienda. Bueno, el deseo existe en todo ser humano. El deseo de recibir para uno mismo o deseo de recibir para compartir. O sea, si no hubiera deseo, no existiríamos. No hay motivación, no hay... Entonces, una cosa es el deseo de recibir y quedárnoslo, o el deseo de recibir y compartir. Hay filosofías muy respetables al respecto porque el trabajo se enfoca en eliminar el deseo en otras filosofías, o sea, lo que trabajan otras filosofías es eliminar el deseo, eliminar los estímulos externos que me hacen crecer no tiene sentido dentro del punto de vista de la Kabbalah. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy fácil, por ejemplo, no enojarse cuando convives con un árbol. La batalla está cuando convives con el prójimo. Esto es que si alguien se despoja de todas sus pertenencias materiales y se va a la montaña a meditar, pues es lo que les comento. O sea, es muy sencillo controlarse y no enojarse porque no tiene un opositor, no hay alguien con quien hacer un trabajo, porque no se van a poner a pelearse con el árbol o con la naturaleza, ¿no? Porque están aislados o separados. Para la Kabbalah, dentro de nuestra perspectiva, resulta que el trabajo está justo donde hay gente o una sociedad o estamos en un medio ambiente donde podemos estar en constante batalla con nosotros mismos, en constante trabajo, parando las reacciones, pues. Justamente la batalla está cuando convives con el prójimo. En Kabbalah tratamos de dominar el deseo, pero no de eliminarlo. Lo que es, quiero tener para compartir y no para acumular. Como les explico, otras filosofías pueden creer que son felices porque no requieren de nada, pero no es el pensamiento desde el punto de vista de la Kabbalah. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, alguien en un restaurante que el mesero no le pone atención, no lo atiende, la persona se empieza a enojar. Eso es muy común de verlo en los restaurantes, donde o cualquier cosa que no le parece a esa persona, reacciona, grita al mesero, se enoja, hace todo un drama y pues bueno, en realidad quiero decirles que, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando la cuestión de Kabbalah, no quiere decir que por ser cabalistas también no vamos a decir nada y pues total, soy cabalista y yo estoy en control y entonces no pasa nada, que pase todo y no. Aquí la cosa es sí hablar y decir, oiga, señor, no me ha atendido, o sea, decentemente, y otra cosa es reaccionar y ponerse como locos.
El chiste es no ser efecto de la situación, o sea, no ser reactivo. Todas las situaciones que nos llegan a nuestra vida están ahí para darnos una oportunidad de revelar luz. No es casualidad todas las situaciones que se nos presentan. Desde que nos levantamos tenemos situaciones donde tenemos que utilizar ese stop para que no nos gane nuestra parte animal. Desde que nos levantamos, de que si el agua por alguna razón no está caliente y el boiler se descompuso, si se me rompieron las medias, o sea, todas las situaciones que nos pasan desde que nos levantamos son para ayudarnos a revelar esa luz. A medida que controlamos nuestras reacciones, es un ejercicio que nos va a permitir entrenar esas emociones negativas que tenemos, ¿no? Por lo que seremos más asertivos. Cómo reaccionamos depende de la luz que cada quien trae. ¿Soy causa o soy efecto? La vida nos va llevando por experiencias que necesitamos para crecer. Si una persona constantemente se enoja, va a seguir jalando a su vida situaciones que le provoquen enojo, para que eventualmente aprenda que el camino no es el enojo. Una persona que aprende a no enojarse, a sonreírle a la vida y ve que esas situaciones difíciles para él son una oportunidad y saca obviamente el mejor provecho de esos momentos de prueba, esos eventos ya no se le van a presentar en su vida. Cuando alguien es muy reactivo, es muy enojón, se le van a seguir presentando hasta que logre dominar. Y entonces ya cuando logre dominar va a empezar a tener otro tipo de retos diferentes, otra cosa que esté fallando, ¿no? Que donde tenga que hacer trabajo. Bueno, para explicar todo lo que es la revelación de luz y la restricción, la resistencia, la restricción de no ser reactivos, valga la redundancia porque se oyen las palabras muy similares, se puede explicar muy fácil cómo funciona, a partir de cómo funciona un foco. ¿Cómo revela luz un foco? Para revelar luz requerimos siempre de una resistencia, lo que les decía, el stop, el paro, el pare, el no reaccionar. Esta resistencia del foco hace que los dos polos creen y produzcan la luz. En el momento en que esta resistencia se rompe, donde no hay resistencia, sí les ha pasado ver cuando el foco, cuando se quema la resistencia, se hace un flachazo de luz y se apaga, desaparece la luz. Si no hay resistencia, no hay luz. Lo que vengo explicando, si no hay paro de reacciones, no revelamos luz. ¿Por qué no hay luz entre el Sol y la Tierra? O sea, en este espacio infinito, acá está el Sol, ¿por qué en el espacio infinito no se refleja nada de luz? El mundo físico nos da mucha idea de lo que sucede en el mundo metafísico. Esto es que hasta que no encuentra la luz algo que lo refleje, una contra, una resistencia, no se revela. Acá no se revela. ¿Por qué? Porque es un espacio sin ninguna resistencia. No se ve hasta que se refleja acá. La luz permea todo, pero si no existe esta resistencia de nuestra parte, no la vamos a poder sentir en nuestras vidas. Es como muy claro el ejemplo, o sea, en la parte donde no hay donde se refleje, donde no hay resistencia, no está. Bueno, no se refleja. Sí está, pero no se refleja. Hasta que topa con la tierra, que es la que refleja esa luz. Ya habíamos hablado de lo que es la luz directa y la luz retornante. Por ejemplo, otra vez, un ejemplo que ya hemos tocado en otras ocasiones, tomar algo que no nos corresponde es luz directa. Primero hay un flamazo y luego la oscuridad. Es como lo del foco, ¿no? Primero es el flamazo cuando toma la gente algo que no es suyo y luego viene la oscuridad. Se baja todo esto. Trabajar por algo es luz retornante porque esa luz se queda para siempre con nosotros.
La luz directa es efímera y la luz retornante es permanente. Bueno, en el idioma hebreo, como les decía, las palabras que tienen la misma numerología tienen relación. Cada letra en el alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Y cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, se relacionan. Filamento o resistencia es Nagad, que tiene numerología 57. Y abundancia es Zan, que tiene numerología 57. ¿Qué quiere decir? Que la relación aquí es que si hay resistencia, hay abundancia. Y no abundancia, hablo nada más de dinero, sino abundancia en salud, abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros en Kabbalah hablamos de un sistema de 3 columnas. Esto lo vamos a estar escuchando en este curso y en algunos otros que veremos. Las 3 columnas es columna derecha, columna izquierda y columna central. La columna derecha es la columna que es para compartir. Es el alma, deseo de compartir, columna derecha, misericordia. La columna izquierda, cuerpo, deseo de recibir, columna izquierda y juicio. Si nosotros permanecemos en columna izquierda, que es nada más deseo de recibir, entramos a una situación de juicio. Si nosotros encontramos la media entre la columna derecha y la izquierda, que es el balance, es la columna central. Entonces, columna derecha, deseo de dar, columna izquierda, deseo de recibir. ¿Y cuál es el balance? La centralidad. Recibir para compartir. A ver, les voy a dar un ejemplo de un cuentito para que veamos quién de estas personas revela más luz. Hay un portafolio en una construcción que está vacía y lleno de dinero el portafolio, ¿no? Y la historia es esta. Llega un hombre, ve el dinero, por miedo no se lo lleva y se va. Llega otro hombre, ve el dinero y se lo lleva, se lo roba. Luego, tercera escena o tercer escenario, llega un hombre, ve el dinero, se lo roba. Llega a su casa, lo piensa y dice, no, esto no está bien, esto no soy yo. Se arrepiente, regresa y vuelve a poner el dinero ahí donde lo encontró. Cuarto escenario. Llega un hombre, resguarda el dinero, deja su número de teléfono y una nota diciendo, no te preocupes, yo lo recogí, comunícate conmigo para que te haga entrega de tu dinero. En este caso, ¿quién reveló más luz? El primer hombre que ve el dinero y por miedo no se lo lleva, no está haciendo un trabajo en realidad espiritual porque está reaccionando por miedo. Que es lo mismo que pasa cuando alguien crece con la cuestión de tener miedo al castigo de Dios, de que no hace esto por miedo a que Dios lo castigue, pues es lo mismo, no está haciendo un trabajo, está reaccionando solamente a una emoción, o sea, es efecto y no es causa en realidad, está reaccionando. Ahora, el hombre número 2, obvio, no revela luz porque pues él reacciona, es luz directa, se lo roba. El hombre número 3, bueno, vamos a saltarnos al 4. El hombre número 4, resguarda el dinero, deja su número y una nota. Podríamos decir que este hombre reacciona de acuerdo a la conciencia que él tiene, que ya está trabajada, o sea, es alguien que ya tiene conciencia y que no en realidad no está haciendo un trabajal con lo que está haciendo porque está reaccionando de acuerdo a su nivel ya, o sea, ya es otro nivel diferente al de los demás escenarios, ¿no? Entonces, en realidad tampoco hay un trabajo, solo hace algo que está en su naturaleza, no le está costando trabajo.
El hombre, la persona que revela más luz es el hombre del escenario número 3. ¿Por qué? Porque se lleva el dinero, en realidad se lo roba, y aquí está el espacio de tiempo entre causa y efecto, en el que llegando a su casa lo piensa, se arrepiente y dice, no, esto no soy yo, o sea, esto está mal, y lo regresa. Ahí hay un trabajo, o sea, ahí sí hay un trabajo de introspección y de resarcir lo que hizo mal. O sea, este es el hombre que sí revela luz en esta historia, ¿no? Bueno, nosotros deberíamos de ver a todas las situaciones o las personas que nos hacen hacer un trabajo, porque si lo vemos así, son como robots de la luz, o sea, son como canales de la luz. ¿Por qué? Porque gracias a esas personas que nos hacen sentirnos de tal o cual forma, nos pueden provocar enojo, esas personas en ese momento, en realidad es una oportunidad del creador para revelar luz, o sea, no se nos presentan por casualidad. Entonces esas personas en realidad son un canal para que nosotros podamos hacer un trabajo. En la medida que somos proactivos y no reactivos, vamos cambiando nuestra película de vida. Hay dos formas de transformarnos en esta vida. La verdad es que creo que la segunda es mejor. Nos podemos transformar a partir del dolor y del sufrimiento, o nos podemos transformar por el esfuerzo constante que estemos haciendo, o sea, el trabajo diario, ¿no? Y creo que es mejor la segunda, ¿no? En el karma, bueno, nosotros vamos a ocupar aquí en Kabbalah una palabra que no es común, que es el tikkun. El tikkun es la corrección. El karma tiene más o menos un significado similar, más no es lo mismo. El karma es como el rebote de lo que hacemos. Hagan de cuenta que hicimos mal en otra vida, el rebote es el famoso karma, ¿no? Pero es un rebote con el que, ¿qué vamos a hacer? O sea, nada más rebotó y ya. O sea, es el efecto nada más. Sin embargo, cuando hablamos de tikkun, es la oportunidad de corregir. O sea, todos traemos un proceso de tikkun, un proceso de corrección. No nada más es el rebote del efecto de la causa, sino que tenemos la oportunidad, lo vemos desde la oportunidad del tikkun de una corrección, de hacer un cambio. Entonces habría que preguntarnos si somos causa o somos efecto, realmente cada uno. Hacer una reflexión acerca de esto es muy importante, que la tengamos clara para poder actuar. La felicidad, esta frase es muy bonita, la felicidad es el efecto de ser causa y no efecto. O sea, la felicidad va a ser el efecto de ser causa, de ser proactivos, de compartir. Salir de nuestra zona de confort es ser causa, por ejemplo. Y la versión mejor de mí mismo o de mí misma es ser causa también. Otra frase es trato digno mínimo a todo ser viviente y no viviente. También es ser causa. ¿Qué me refiero a ser viviente y no viviente? Bueno, cualquier ser vivo, planta, animal, todo, personas, hay que dar un trato digno a ese ser viviente, respetar la naturaleza, respetar a los animales. ¿Y qué me refiero con ser no viviente? Ser no viviente puede ser nuestro auto que nos da servicio, si nosotros lo insultamos y le pegamos y lo despreciamos, pues algo se puede descomponer, le va a pasar algo, o sea, sin embargo, de verdad hay que agradecer hasta el auto o agradecerle al creador todo lo que tenemos, un techo, el auto, y agradecerle al auto el servicio que nos da, o sea, van a pensar que estamos locos, pero no, hay que agradecer todo lo que tenemos.
y hay que agradecerle el servicio que nos dan. Cuando yo soy causa, estoy en control y voy construyendo una vida diferente y mejor. Sin embargo, cuando soy efecto, pues no estoy en control y la verdad puede ser que hasta retroceda, ¿no? En vez de ir avanzando. ¿Existe el destino? Bueno, miren, vamos a poner un ejemplo. Pongamos que nuestra vida es la posibilidad de una película del 1 al 1000. Cada alma que reencarna, cada alma que viene, que regresa, van haciendo, o sea, digamos que la película número 1 es la menos afortunada o la más que puede traer, esa película puede traer mucho sufrimiento, mucho caos, mucho. Y la película número 1000 es la que ya trae un avance, la mejor versión que podríamos tener de nuestra vida, ¿no? Si alguien nace, por ejemplo, en la película número 400, digamos que es una vida que no es tan afortunada, pero tampoco es tan desgraciada, o sea, tampoco es tan de sufrimiento y caos, ¿no? Ya está más o menos alcanzando la mitad. Entonces, si ese alguien, no sé si les ha pasado, bueno, sí nos ha pasado casi a todos, que de repente en la vida nos llega un libro, un maestro, alguien que nos inspira a poder hacer cambios, que nos despierta, que podemos empezar a trabajar algo porque nos llegan cosas que no conocemos, que no conocíamos en el transcurso de hasta ahí de nuestra vida y que de repente esa información nos hace clic, nos mueve y nos invita o nos inspira más bien a empezar a hacer algo, a trabajar, a hacer algo. Entonces, si esta persona que nace en su película 400 llega ese clic que le hace, ya sea por un libro, un maestro, un amigo, lo que sea, que le hace empezar a pensar en hacer un trabajo, le hace conciencia, le resuena, y empieza a hacer trabajo, y empieza a hacer cambios, puede ir aumentando o cambiando más bien a la película 500 o a la 520 o la 600, dependiendo del trabajo que vaya haciendo. Esto es que tenemos en nuestra vida vidas paralelas, o sea, películas paralelas. Y nosotros podemos ir saltando de track en track de acuerdo al trabajo que vayamos haciendo. O sea, no nos tenemos que encasillar en la película 400. Claro, si es alguien que no le interesa, le llegan las cosas, pero pues no le inspiran, no le interesan, no le llama la atención y prefiere seguir en su rutina y en sus cosas como las hace y no salir de su zona de confort, pues se quedará en la película 400 o hasta podrá regresar a la 300, ¿no? Esto es que no existe una cosa fija. Sí tenemos posibilidad de hacer cambios, sí tenemos posibilidad de que ese supuesto destino cambie, porque tenemos la oportunidad de hacer un trabajo. Si no tuviéramos esa oportunidad, entonces sí sería un destino fijo, y sin embargo contamos con el libre albedrío, donde podemos decidir hacer el trabajo, hacer cambios, o quedarnos como estamos, sin trabajo ni nada, sin problema, cómodamente. Entonces, ¿cuál es la mejor película? Pues donde podamos sacar la mejor versión de nosotros mismos. Esa es la mejor película. Esa es la que nos va a llevar a una vida mejor. Vamos a estar por un constante trabajo, vamos a llegar a esa película donde vamos a ser mejores. Yo por ahí comenté en una ocasión que no venimos a ser buenos, venimos a ser mejores, y el parámetro somos nosotros mismos. No venimos a ser buenos porque a partir de qué, de quién, bajo el juicio de quién tenemos que ser buenos. O sea, hay reglas básicas de vida, ¿no? Pero
qué fui yo antes y qué puedo llegar a ser hoy. Esa es la mejor versión de mí misma. Mi parámetro de crecimiento va de acuerdo a lo que yo misma he sido en otra vida, ¿no? O lo que yo he sido. Entonces, ahí está la cuestión de esto de ser la mejor versión de uno mismo. A ver, aquí viene otro cuentito. Muere una persona y llega y está Dios y le dice, Dios, por favor, ¿me podrías mostrar lo que es el infierno y el paraíso? Y Dios lo lleva a un lugar donde hay una mesa servida con grandes manjares, riquísimo, y todos los comensales, los que están alrededor, están todos flacos, todos desnutridos, todos pálidos. Y ese es el infierno. Y entonces él dice, ¿y cómo es el infierno si tienen todas estas suculencias en la mesa, toda esta delicia? Pero se fija y no entiende por qué con tanta comida estas personas están, esas almas están todas flacas, están todas desnutridas. Y entonces se da cuenta que tiene, en vez de manos, de brazos, tienen un enorme tenedor y un enorme cuchillo, o sea, como de 1 metro. Y entonces dice, pues sí, no pueden comer. Con esos largos tenedores y esos largos cuchillos, pues no pueden comer. Entonces Dios lo lleva a donde es el paraíso y llegan y es la misma, o sea, otra vez una mesa igual, con muchos manjares, muchas cosas ricas. Y todos los comensales, todos los que están alrededor de la mesa están gorditos, sanos, con sus cachetitos rojitos, bien nutridos. Y dice, ¿por qué aquí? Si tienen lo mismo allá, ¿por qué aquí todos están así? Igual, piensa, pues no han de tener los brazos como no, y tenían igual, brazos como tenedor y cuchillo largos de 1 metro. ¿Y cuál es el secreto aquí? Bueno, Dios le mostró que ellos estaban bien nutridos porque aquí la cuestión es que el de junto le daba al de enfrente, pescaba la comida y le daba al de enfrente. Él no podía comer para sí mismo, pero podía darle al de enfrente. Y entonces podía compartirle al de junto, al de enfrente, y los de enfrente y los de al lado le daban a él. O sea, aquí está el vivo ejemplo de dar y compartir y cómo todos estamos unidos y cómo viene de regresos. Es la cuestión de la luz retornante, o sea, uno trabaja y recibe. Trabaja, hace algo, en este caso está haciendo bien para los otros y recibe el mismo bien. Bueno, con esto hemos terminado nuestro clase 2. La verdad espero que sí haya quedado clara la situación de todo lo que expliqué de la vasija, que es un poquito difícil de entender, y el concepto que tenemos en Kabbalah de Dios y de cómo nos creamos, cómo fue creado el ser humano y el mundo en general. Me gustaría que si tienen alguna duda yo se las pueda responder en los comentarios y con mucho gusto, cualquier cosa que no se haya entendido bien o que no esté muy claro, con mucho gusto les doy explicación individualmente. Gracias y nos vemos en la siguiente presentación, en la siguiente clase.